Buenos días, muchas gracias a todos ustedes por venir. Muchas gracias al señor Aznar, al presidente Aznar, por estar aquí en esta sala. Y gracias también a la Fundación Vocento y a la CAF por esta iniciativa de Futuro en Español. Me parece que es importantísima, dado el hecho de que la conquista de América es uno de los acontecimientos más importantes de la historia, para bien y para mal, pero de eso no hay absolutamente ninguna duda. Me piden además, según un guión que me han dado, que presente al señor Aznar. Yo creo que todos ustedes lo conocen y creo que basta decir que fue presidente del gobierno de España entre 1996 y el año 2004. Presidente, gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias, Juan Carlos, encantado de verle, y muchísimas gracias a la Fundación Vocento y a la Corporación Andina de Fomento por la invitación, y enhorabuena por esta iniciativa. Y espero que esta conversación pues, pueda contribuir algo a que esta iniciativa sea un poco más fuerte todavía. Vamos a ver, en primer lugar yo tengo que decir que yo he hecho un diagnóstico sobre el resultado de las elecciones. Pues normalmente en el momento que hay que hacer los diagnósticos es cuando se han producido las elecciones. Y he hecho un diagnóstico sobre el resultado de las elecciones y a raíz de ese diagnóstico, que no he visto desautorizado en sus argumentos por nadie, sino más bien reafirmado progresivamente conforme iban pasando los días, por casi todos, pero he recibido descalificaciones personales. No he recibido un análisis de los argumentos que yo explicaba, lo cual pues no deja de ser un poco sorprendente, porque estamos hablando de cosas muy serias, más allá de las descalificaciones personales, ¿no? Entonces, sí le quiero decir qué es lo que yo planteaba, si usted me permite recordarlo muy brevemente. Yo decía, Cataluña está más dividida y más fraccionada que nunca, la sociedad catalana. En segundo lugar, las elecciones en términos de escaños las ha ganado los secesionistas. No han ganado en términos del plebiscito que querían organizar, eso lo han perdido. El proceso va a continuar, el proceso secesionista, y va a continuar dirigido por las fuerzas más radicales. Las fuerzas más radicales van a sustituir a las fuerzas menos radicales, no voy a decir ya ni siquiera moderadas, pero cuando se está hablando de secesionismo no hay esa cuestión. Pero en la izquierda claramente se ha producido una victoria del Partido Socialista sobre Podemos, lo cual, en mi opinión, hará que pueda hacer que el voto útil de la izquierda en las elecciones generales vaya hacia el Partido Socialista. En el centro derecha no nacionalistas lo que se ha producido es una clara victoria de Ciudadanos sobre el Partido Popular, cosa que no había ocurrido nunca antes, y cosa que le da la primacía en el espacio de centro derecha político a Ciudadanos, y cosa que puede tener evidentemente también su importancia en dirección de voto en las elecciones generales. Y por último voy a hacer una consideración invitando a la reflexión, y es que me parece por lo menos digno de ser reflexionado. ¿Por qué la parte del electorado español, catalán, no secesionista, constitucional, ha preferido votar a Ciudadanos que al Partido Popular, que es el partido del gobierno? Si eso es así, es porque piensa que el orden constitucional o la unidad de España puede estar mejor defendida por Ciudadanos que por el Partido Popular, lo cual es un elemento de reflexión. Yo todavía sobre esto no he emitido, si me dices, más que un diagnóstico. Estos son diagnósticos, es decir, estos no estoy diciendo, son hechos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que esos hechos, si alguien tiene otros que poner por encima de estos, pues los ponga, pero que no se utilicen las descalificaciones, porque eso es absurdo. Entonces usted me pregunta, ¿qué es lo que yo creo que necesita España? Pues yo le digo, España necesita una reafirmación muy clara del orden constitucional. España no necesita una reforma constitucional. Yo no soy partidario de una reforma constitucional. Y me parece un error grave que se abran vías cuando está en juego un proceso de secesión en favor de posibles reformas constitucionales. Y creo que en eso hay que ser muy claro, y cuanto menos claro se sea, yo creo
que más confusión se puede generar en la opinión pública. Mi posición es muy clara y tajante. No soy partidario de una reforma constitucional que signifique que España en su conjunto, la nación española en su conjunto, debe pagar un precio a los secesionistas. Por el hecho de que los secesionistas quieren la secesión. Yo no soy partidario de eso. La Constitución no es el problema de España. El problema de España es el que plantean simplemente algunos que la quieren romper. Yo lo único que no he criticado, yo simplemente he puesto hechos encima de la mesa. En segundo lugar, de lo que no he hablado es del Partido Popular de Cataluña. Porque si sé de alguien que lo pasa mal y que tiene dificultades, pues es el Partido Popular de Cataluña. Hace unos meses, si usted me permite recordarlo, yo precisamente en el periódico cabecera de esta institución de Vocento, pues hice unas declaraciones en el cual yo decía literalmente: nos han dado un aviso en las elecciones europeas, otro aviso en las elecciones municipales, otro aviso en las elecciones autonómicas, otro aviso en las elecciones andaluzas, y nos darán un quinto aviso en las elecciones catalanas si no se modifica profundamente el panorama. Y llamaba a una reconstitución del Partido Popular. Bueno, si usted me perdona, los datos, no mi opinión, los datos, los electores, nos han dado el quinto aviso. Me limito a constatarlo y a pedir que se reflexione sobre ello, lo cual no creo que sea de una gravedad invitar a la reflexión. A lo mejor a alguien le ofende invitar a la reflexión, pero yo creo que no es nada ofensivo. Es invitar a la reflexión para evitar que los avisos del electorado se puedan seguir reproduciendo en el futuro, porque si se siguen reproduciendo en el futuro, pues la situación será más complicada, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión que le corresponde decidir al Partido Popular y que el Partido Popular la tiene ya decidida. Por lo tanto, lo que deseo es la mejor de las suertes y la mejor de las fortunas para quien tenga esa responsabilidad, como es lógico. Bueno, pues porque el Atlántico es la vocación histórica de España. En el Atlántico están los intereses nacionales de España, en el Atlántico está la historia de España y en el Atlántico está el futuro de España. Y me atrevería a decir que no solamente el futuro de España, sino el futuro de Europa. Y yo creo que el futuro de Europa o reside en una alianza estrechísima, mucho más estrecha de la de ahora, entre Europa y los Estados Unidos, Norteamérica en general, incorporando a partes del mundo latinoamericano, o realmente Europa tiene un futuro muy comprometido. Y para España, nuestro futuro y también nuestro presente debería estar ahí. Es donde están nuestros principales activos. A mí eso me parece absolutamente fundamental. El mundo que nosotros defendemos, el mundo al cual nosotros pertenecemos, como conjunto de valores que se expresa en los valores atlánticos, la democracia, la libertad, el libre mercado, la libre empresa, el libre comercio, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la tolerancia, el respeto, esos son nuestros valores. Hay gente que podría decir, esos valores son intercambiables con otros. Pues mire usted, no son intercambiables con otros. ¿Son iguales que otros? Pues mire usted, no son iguales que otros, son mejores que otros. Y porque son mejores que otros han triunfado, y porque son mejores que otros son los nuestros, entre otras cosas. Entonces yo no estoy dispuesto a intercambiar esos valores, estoy dispuesto a defenderlos. Y estoy dispuesto a decir que eso tiene que ser ampliado. Tiene que ser ampliado. Y de hecho buscar nuestros socios en otras partes del mundo como ya existe y como se debe extender. Y luego, desde un punto de vista de presente y de futuro, hay que tener en cuenta una cosa. La incorporación de miles de millones de personas en Asia-Pacífico al mundo cambia geoestratégicamente y económicamente el mundo. Pero eso no significa la derrota de los valores atlánticos ni de las políticas atlánticas. Eso significa exactamente su triunfo. La globalización,
la incorporación de esas miles de millones de personas, el que tantas personas como hoy, por ejemplo, los diarios dicen que nunca ha habido menos gente debajo de los límites de pobreza en el mundo que ahora. Eso es un triunfo de las economías abiertas, eso es un triunfo de la libre empresa, eso es un triunfo del libre mercado. Hay que decirlo con toda claridad. Entonces resulta que mirando al futuro, cuando usted mira la cuenca atlántica, las mayores reservas de petróleo, de gas, de materias primas, de minerales, de agua potable y de alimentos están en el Atlántico. Y resulta que el Atlántico con ese potencial va a dejar de ser articulado o va a dejar de plantear sus activos en lo que significa la ordenación del mundo del futuro. Yo creo sinceramente que no. Y yo sé muy bien que, hablando de Sudamérica, hablando de Iberoamérica, de Latinoamérica, la constitución de la Alianza del Pacífico es uno de los acontecimientos más brillantes que se han hecho últimamente. Pero casualmente, los países integrantes de la Alianza del Pacífico son de los países americanos todos los que sustentan en gran medida lo que se llaman los valores atlánticos. Esos son países políticamente atlánticos, aunque algunos de ellos miren hacia el Pacífico. Tendrá que prepararse, porque las cosas muchas veces se aprenden cuando se va haciendo el camino, ¿no? América Latina ha tenido una década extraordinaria, de unos crecimientos en muchos países extraordinarios, debido esencialmente a la exportación de materias primas, al crecimiento de China especialmente. Claro, al ralentizarse eso y caer el precio de las materias primas, eso va a afectar muy duramente a las economías latinoamericanas. Aquellas que están más diversificadas, aquellas que han sido algo reformadas, son las que van a resistir más. Aquellas que han quedado simplemente pues flotando en años de prosperidad sin mover nada, son las que van a sufrir más. De ahí que sea muy interesante el decir, pues mire, mantener un capítulo importante de reformas que haga las economías más competitivas, más flexibles, más abiertas, que puedan producir mejores resultados, hay que hacerlo tanto en tiempos de bonanza como en tiempos de crisis, ¿no? Pero hay distinciones. El suyo, Colombia, es un país que todavía crece, Perú es un país que todavía va a crecer al 3%, en cambio otros países como Brasil pues van a tener una recesión muy fuerte por su hiperdependencia, por otros problemas domésticos, etcétera, etcétera, ¿no? En todo caso, yo no creo que vayamos a estar ante otra década perdida, sino que esto tiene que ser un estímulo para muchos gobernantes, especialmente aquellos gobernantes que no forman parte de las tendencias populistas, pues a ser más activos en lo que significan los procesos de reforma. Y luego también darse cuenta que hay fenómenos que antes formaban parte de lo que algunos pensaban el acervo interno latinoamericano, de decir, bueno, pues el populismo es una cosa nuestra, podemos decir, pues no, mire usted, eso también es una cosa europea en este momento, ¿no? Populismo hay en España, populismo hay en Francia, populismo hay en Inglaterra, populismo hay en Italia, populismo hay en Grecia, populismo hay en Alemania, populismo hay, desgraciadamente, pues en muchos sitios, y esa no es la mejor receta. ¿Cuál es el mayor populista de España? El mayor, hay varios, pero en fin, tampoco puede aquí colgar ninguna medalla a nadie, ¿no? Hay algunos bien conocidos, ¿no? El problema del populismo es que tiene cierta tendencia al contagio, ¿no? E incluso los que no son populistas pueden tener la tentación de poner en marcha medidas populistas, ¿no? Y eso es también preocupante. Pero, en fin, esperemos que esos fenómenos se han derrotado. Digamos que en Europa han resurgido viejos fantasmas europeos que son muy peligrosos, ¿no? El nacionalismo, el populismo y los problemas fronterizos. Y esas tres cosas juntas hace, junto con la debilidad en este momento institucional europea, hace que las cosas pues sean un poquito... Hay que prestarlas más atención, ¿no? Y actuar decididamente. Bueno, pero si usted hace el Eurobarómetro, aunque no lo haga el Economist, yo creo que no le va a salir algo muy distinto, ¿no? Por lo tanto, la confianza en los gobiernos ha caído, la confianza en las instituciones ha caído, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, lo que quiero decir con eso es que tampoco se es tan especial, ¿no? Muchas veces uno tiende a ver sus problemas domésticos como una muestra de singularidad, pues, tampoco, muchas veces son compartidos, ¿no? Yo creo que a mí lo que más me llama la atención de ese estudio es, primero, que los ciudadanos consideran que el crimen es el primer problema en América, excepto en Brasil, que es la corrupción, cual es muy significativo. Pero el crimen y la inseguridad vuelven a hacerlo. No lo es la pobreza, no lo es la desigualdad, porque millones de latinoamericanos han salido de la pobreza, aunque obviamente queda muchísimo por hacer. Pero el crimen, eso. Y segundo lugar, esto demuestra la necesidad de fortalecer la institucionalidad. ¿Por qué? Porque hay poca confianza en el Estado, hay poca confianza en los jueces, hay poca confianza en los parlamentos, hay poca confianza en las fuerzas de seguridad, hay poca confianza en los partidos, en los gobernantes. Y eso es, en muchas ocasiones, no solamente una cosa coyuntural, sino es una expresión de la falta de institucionalidad. Y reforzar la institucionalidad es absolutamente fundamental y básico. Porque en el mundo de hoy no solamente compiten las empresas, no solamente compiten los diarios, no solamente compiten los medios de comunicación, compiten los sistemas legales y compiten los sistemas institucionales. Cuanto más fuerte sea el sistema institucional, cuanto mejor funcione, mejor para el país. Más competitivo en términos económicos y políticos será. Y en términos legales, 3/4 de lo mismo. Hagámonos una pregunta que está muy de actualidad al hilo de los precios de la energía y de las cuestiones que están planteando para algunos países productores de petróleo en América, ¿no? Y otros. Veamos, por ejemplo, en Europa se paga el gas 4 veces más que en los Estados Unidos, más caro. No parece que Europa pueda competir bien en esas condiciones, ¿no? En Estados Unidos se pone en marcha una revolución, que es la revolución del fracking, que pues, convierte a los Estados Unidos en el primer productor del mundo de petróleo. Eso ha sido hasta prohibido en algunos países europeos, ¿no? Que, como todo el mundo sabe, somos grandes productores de petróleo, es decir, no dependemos del petróleo, entonces no nos tenemos que molestar por esas cuestiones. Y en tercer lugar, hay una cuestión muy importante, y es el sistema legal norteamericano. Es el único sistema legal del mundo en que si usted es propietario de un terreno, lo que hay debajo del terreno es de su propiedad. En todos los demás sitios es de la propiedad del Estado. Y eso explica la diferencia extraordinaria que existe entre la expansión empresarial, la competitividad y la riqueza que produce ese país y la que producen los demás. Pero eso descansa sobre una cuestión que es muy importante, que los norteamericanos saben y que defienden en su sistema legal, que la propiedad privada es la base de las sociedades libres. Entonces, la unión de todas estas cuestiones hace que al final los sistemas legales y los sistemas institucionales sean absolutamente determinantes a la hora de tener una buena competición en el mundo, y el fortalecimiento de esos sistemas en América Latina pues sigue siendo algo en lo que debemos trabajar muy intensamente. Y en Europa que no se nos debiliten, dicho sea de paso. No, yo no puedo confiar en la transparencia de unas elecciones organizadas por el régimen de Venezuela, en absoluto, porque esas elecciones están concebidas y ya lo han advertido, que si se llegase a producir un triunfo de la oposición, saldría a la calle y se impediría el triunfo. Por lo tanto, nosotros hemos pedido, y yo soy uno de los impulsores de la iniciativa en la cual 32 jefes de Estado y de Gobierno hemos pedido observadores imparciales y hemos pedido garantías para ese proceso electoral. Pero en un país en los cuales se acosa a la oposición, se la encarcela, se la persigue, también a los críticos, también a los medios de comunicación. Cuando no tienen por qué haber problemas por razones electorales, que usted conoce muy bien, pues se organiza un conflicto en la frontera entre Venezuela y Colombia. Simplemente porque en los dos estados fronterizos son esenciales desde el punto de vista electoral. Cuando se encarcela injustificadamente a Leopoldo López y a tantos otros,
Esas elecciones no pueden ser unas elecciones que se celebren en unas condiciones normales, ¿no? Y por lo tanto la exigencia de observadores internacionales es absolutamente necesaria. Si usted va a poner su confianza pues, en organismos como la UNASUR, pues yo le digo a usted que tenga cuidado, porque me parece que su confianza va a ser burlada de una manera muy fácil. Pues veo, yo creo que los líderes de los países latinoamericanos tenían que ser mucho más exigentes en relación con el régimen venezolano, con el respeto a los derechos humanos, con el respeto a las libertades de la democracia. Y si no lo son, pagarán un precio en sus países por no serlo. Pero me parece que llegados al punto en el que hemos llegado, tienen no solamente una obligación moral, tienen una obligación política. ¿Qué ocurre? Ocurre que eso se le puede decir a algunos dirigentes, a otros dirigentes no se le puede decir, porque son partidarios. Son partidarios del régimen de Venezuela. Entonces, desde ese punto de vista, es absurdo. Eso significa también una expresión y un reflejo de la división que hay en el mundo latinoamericano en este momento, por desgracia, ¿no? Pero la exigencia debía ser una exigencia clara, sin duda, notoria y significativa en torno a las elecciones libres y al respeto a las normas elementales del Estado de Derecho y de los derechos humanos. A mí me parece una actitud creada artificialmente. En primer lugar, porque me da la impresión de que las cosas en la frontera llevan tiempo funcionando de esa manera, quiero decir, llevan años funcionando de esas maneras. Hay varios millones de colombianos que viven en Venezuela, pero en segundo es un problema artificialmente creado por razones electorales, ¿no? Y la expulsión de ciudadanos colombianos de Venezuela me parece inaceptable y desde luego el hecho de marcar las casas de los ciudadanos poniéndoles una señal, virtud del cual si una señal les dice esta casa tiene que ser destruida, esta casa tiene que ser respetada en función de quien viva en ella, eso es nazismo. Eso ocurría en la Alemania nazi y en los territorios dominados por los nazis. Y eso, pues, es lo que está pasando en este momento en Venezuela. Llevo tantos años ayudando a la oposición venezolana que sé muy bien cómo está la oposición venezolana. Entonces llevo tantos años intentando que la oposición venezolana se una que mi entusiasmo no ha decaído. Es más fuerte mi amor por Venezuela que las dificultades, ¿no? Entonces vamos a seguir intentando que la oposición venezolana se una todo lo posible, utilice lo mejor posible los instrumentos que están a su disposición, pero sobre todo lo que es muy importante es que sientan el apoyo internacional. Eso es muy importante. Yo aprendí hace años que para los disidentes, y escribí un libro sobre eso, el famoso judío ruso Nathan Sharansky, cuando escribió su libro The Case for Democracy. Él decía que cuando estaba en el Gulag soviético, lo que más apreciaba era el tener alguna noticia, por si fuera remota, del respaldo y la solidaridad internacional con ellos. Y que nunca agradecerá bastante el ánimo que eso le daba para sobrevivir. Bueno, pues los demócratas venezolanos que luchan por sus libertades, como los cubanos, tristemente abandonados o no mencionados recientemente, tienen que sentir la solidaridad, nuestro abrazo, nuestro cariño y nuestro respaldo. Y nosotros debemos ser también exigentes con ellos para que se pongan de acuerdo en lo que es esencial, que es que Venezuela vuelva a ser una gran democracia o que Cuba recupere, o cree una democracia homologable con las demás. A propósito de Cuba, ¿qué piensa usted del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba? Me parece muy bien el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Yo siempre he defendido las relaciones diplomáticas entre España y Cuba. Nunca he sido partidario del embargo, siempre he sido partidario de que se levantase el embargo. Y además lo he dicho públicamente, y si no se ha hecho es por cuestiones internas norteamericanas. Lo que ya no acierto, me cuesta más trabajo comprender, es
por qué se restablecen relaciones diplomáticas, pero los hermanos Castro, que llevan simplemente tiranizando la isla y a 10 millones o 12 millones de cubanos desde hace 50 años, no pagan ningún precio. Es una cosa asombrosa mirando hoy al mundo, América Latina, que estos hermanos Castro, que siguen gobernando Cuba, con los cuales se les restablecen relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y no pagan ningún precio, que su santidad el Papa pasa por la isla y no menciona la palabra libertad, ni la palabra derechos humanos, ni la palabra prisioneros, y allí detienen a la gente. Estoy refiriendo a un hecho, tampoco estoy dando ninguna opinión, que se sabe el control que tienen sobre la situación en Venezuela y que son garantes del proceso entre Colombia y las FARC. Es una cosa extraordinaria. Pero es una cosa extraordinaria para pensar también qué tipo de políticas están manejando algunos allí que están produciendo unos resultados que realmente, digamos en términos de legado presidencial, bueno, con Cuba sin pagar precio, con Venezuela tal vez para estabilizar el régimen, y el acuerdo entre Colombia y las FARC, que digamos, pues en lo que se conoce hasta ahora, tiene aspectos también para ser gravemente reflexionados. Ahora voy a preguntarle de Colombia, pero antes, ¿qué precio debieron haber pagado los hermanos Castro? Hombre, en Cuba acaba de estar de visita su santidad el Papa y ahí han arrestado no sé cuántos prisioneros, a no sé cuántas personas. ¿Usted me puede poner un ejemplo de algo que haya cambiado en Cuba? ¿En términos de libertades? ¿En términos de derechos humanos? No ha cambiado nada. Es más, es cada vez una exigencia mayor por parte del régimen, que sigue manejando las cosas de Venezuela, que sigue manejando las cosas de Cuba, que sigue manejando las negociaciones con Colombia, ¿no? Yo creo que, hombre, en términos de democracia, en términos de derechos humanos, yo creo que hay cosas que un país como los Estados Unidos de América y los demás países demócratas en el mundo tienen que ser un poquito más sensibles y tienen que ser más cuidadosos, ¿no? Yo promoví en la Unión Europea, y aquí está el ministro que lo llevó a cabo, Abel Matutes, en 1996, una posición común sobre Cuba, que decía, pues es posible el diálogo, pero respetando los derechos humanos y siempre con los disidentes, no sin los disidentes. No, eso ha durado hasta hace poco. Se ha aplicado más o menos, pero no, pero claro, hay cuestiones que no son solo morales, son cuestiones políticas esenciales, las cuales evidentemente son las que dan luego la autoridad para plantear cuestiones de fondo importantes, ¿no? Pero no hay ahí un doble rasero, porque mira, hay muchos países europeos que tienen relaciones con la China, que tienen un sistema político cerrado, o con Vietnam, que tiene un sistema político cerrado. Bueno, que no sea una cosa no quiere decir que sea otra, ¿no? Si usted me pregunta, por ejemplo, si a mí me preocupa el acuerdo con Irán, le digo, me preocupa muchísimo el acuerdo con Irán. Y hay muchísimos países que están corriendo a ver quién llega primero a Irán para hacer negocios, ¿no? Tampoco estamos hablando de un ejemplo democrático precisamente de una pulcritud muy grande, ¿no? El caso iraní. Lo que estamos intentando discernir es, nosotros europeos, lo que está pasando en Oriente Medio, ¿es un motivo grave de preocupación para nosotros, sí o no? En mi opinión la respuesta es sí. Es decir, la situación caótica y la proliferación de carreras nuclear que puede haber en el Oriente Medio, a nosotros los europeos nos tiene que preocupar y muchísimo. Aunque parezca que no nos preocupa nada, pero nos tendría que preocupar y muchísimo. No para mirar hacia otro lado, sino para ocuparnos de eso, ¿no? No planteemos las cuestiones en términos de guerra y paz, porque si planteamos en cuestiones en términos de guerra y paz, pues el resto de la política se hace imposible, ¿no? Es lo mismo que antes decía el acuerdo con Irán, que no me lo plantea en términos de guerra y paz, hay muchas otras fórmulas, ¿no? Puede haber otras muchas fórmulas, ¿no? Entonces, yo le quiero decir una cosa, en mi opinión,
con la experiencia que he tenido aquí, con todo respeto, porque siempre he tenido un respeto exquisito a las iniciativas de todos los presidentes colombianos, incluso con las cuando no he estado de acuerdo con las iniciativas que tomaban. Y lo voy a seguir teniendo. Pero en mi opinión, cuanto más fuerte sea el Estado, más cerca estará la paz. Y cuanto más se debilite el Estado, más lejos estará la paz. Eso incluye no equiparar el Estado a los terroristas, guerrilleros, narcotraficantes. Porque si usted equipara el Estado a los terroristas, guerrilleros, narcotraficantes, está creando un debilitamiento del Estado irreparable. Segundo lugar, la democracia no es equiparable a las acciones terroristas, guerrilleras y de los narcotraficantes. Y no se le puede equiparar. Y tercero, el deseo de paz es un deseo absolutamente respetable que comparte todos los seres humanos de buena voluntad, pero no es una política. Las políticas deben articularse sobre los hechos que determinan la eliminación y la derrota de aquellos que han llenado de dolor, de sangre, de problemas la democracia colombiana que ha podido sobrevivir. Usted dice que mientras más fuerte sea el Estado en esta negociación, mucho mejor. En su opinión, ¿el Estado colombiano ha sido fuerte en la negociación o ha sido débil? Vamos a ver, mire usted, yo no sé lo que es la justicia transicional, ¿sabe? Yo puedo entender lo que es un narcotraficante, un guerrillero, un terrorista sometido a los tribunales de justicia del Estado colombiano. Pero la justicia transicional yo no sé lo que es. Lo que sí sé, en mi opinión, para la fortaleza del Estado colombiano me parece que no es deseable. Quiero cambiarle de asunto y llevarlo a Argentina, porque en Argentina hay elecciones presidenciales. Usted me lo pone facilísimo cada vez que cambia de tema, ¿eh? Claro, está fácil, ya está fácil la cosa. Mire, hay elecciones presidenciales el día 25, es decir, dentro de 20 días. Y está en juego la continuidad del peronismo en el poder, el sucesor político de Cristina Fernández de Kirchner o un cambio. Y los dos candidatos más opcionados son Daniel Scioli, peronista, y Mauricio Macri, que es el candidato más fuerte de la oposición. ¿Cuál le gusta más? Yo creo que a Argentina le vendría muy bien un cambio. Y le vendría muy bien, digamos, un cambio, porque en todos los países muchas veces pues, los cambios convienen, ¿no? Y Argentina tiene una tradición, digamos, peronista de muchísimos años en sus distintas versiones, unas más melódicas, otras más rítmicas, otras más rockeras, otras más las que sean, pero siempre sobre melodías parecidas, y yo creo que a Argentina le viene bien un cambio. Argentina es un país que tiene todas las condiciones para tener una fuerte presencia internacional, no para vivir en los márgenes de la vida política internacional, no para vivir con dificultades económicas grandes, sino todo lo contrario, por su capacidad económica, por su capacidad cultural, por su significado histórico. La recuperación en Argentina sería muy importante y creo que un cambio en Argentina vendría muy bien. Y por lo tanto, espero y deseo que los argentinos pues, apuesten por el futuro del cambio. Sí, siempre lo será, pero nosotros, por ejemplo, yo promoví, siendo presidente Lula Silva, yo promoví una asociación estratégica entre España y Brasil. España tenía dos esencialmente, una con México y otra con Brasil. Y esa asociación estratégica consistía en actuar... Bueno, yo creo que se desarrolló poco luego por distintas razones y por distintos cambios políticos, más en España que en Brasil, ¿no? Pero lo que quiero decirle es que la crisis política es muy profunda en Brasil, que yo creo que la economía brasileña pues, está pagando también dos cosas. Una, la hiperdependencia de China y, en segundo lugar, una economía subsidiada de una manera masiva durante algunos años que ha provocado pues, que el país no sea muy competitivo. Yo comprendo que hay empresas españolas que tienen altas cifras de negocios comprometidas en Brasil
que estén preocupadas, ¿no? Pero tampoco dudo que el país tiene capacidad para recuperarse. Ahora, para recuperarse va a tener que hacer, digamos, unos cambios políticos, sin duda, muy importantes, porque vivir inmersos en esos escándalos tan tremendos que está viviendo Brasil, pues es prácticamente imposible. Con eso, vivir con eso e intentar sacar el país adelante, ¿no? Y dicho eso, ese desgraciadamente es un fenómeno bastante extendido en todas partes, ¿no? Lo que pasa que evidentemente puede tener fenómenos más graves o que golpeen más fuertes en unos sitios que en otros, ¿no? Y la presencia en todo caso de Brasil es muy significativa. Y luego, pues evidentemente, se ha visto en la historia reciente del mundo que lo que algunos planteaban como la alternativa a lo más expresivamente dominante en el mundo, desgraciadamente con una tendencia a la ausencia ahora grave por parte de los Estados Unidos, es decir, la historia famosa de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se planteaba incluso como elemento sustitutivo de la gobernanza económica norteamericana, europea, japonesa, etcétera, etcétera, pues eso ha pasado a la historia muy rápido, pero muy rápido, rapidísimo. Y entonces, pues es una muy buena razón, no para que los europeos sigamos con nuestro decaimiento o falta de entusiasmo, y para que los norteamericanos caigan en introversión o en ausencia, sino para que justamente el reforzamiento de nuestra alianza sea un momento, sea un significado de expansión y de prosperidad en el mundo. No entremos en cuestiones, digamos, personales. Yo creo que la reforma energética es una reforma muy interesante, muy importante. La apertura en algunos otros sectores económicos también. Yo creo que si México practicase una política de reformas y de apertura, las capacidades de ese país son extraordinarias. México pues está en una posición estratégica formidable, forma parte del NAFTA con Canadá y con los Estados Unidos, eso es ya una realidad consolidada, mira hacia el Atlántico, mira hacia el Pacífico. Lo que pasa es que también estamos hablando de las necesidades de mejora de institucionalidad, ¿no? Yo creo que algunas de esas cosas pasan porque el Estado falla. Y cuando el Estado falla, la enmienda no puede ser menos Estado. La enmienda tiene que ser más Estado, en el sentido de hacer no un Estado muy grande, sino un Estado institucionalmente poderoso. Y eso yo creo que es una necesidad mexicana, como ocurre en otros muchos países, ¿no? Que yo deseo que encuentre y que encuentre rápidamente. Cuando hablamos de vallas, cuando hablamos de muros, valla y muros ya existen en la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Vallas existen también entre Israel y Palestina. Vallas existen también en Ceuta y en Melilla. Vallas existen también en Hungría. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Digo, porque cuando se habla de vallas hay que tener cuidado. Porque hay muchos ejemplos de vallas. Y se puede a veces simplificar que hay vallas malas y vallas buenas. Y tampoco es así el asunto. Pero yo creo que lo que usted menciona es un típico caso de que, ve usted, como lo que yo decía, que el populismo ya no es una singularidad latinoamericana. Es también un problema europeo y es también un problema en Norteamérica. Lo que pasa es que en Norteamérica el populismo es billonario o trillonario. Y además arrogantemente billonario, trillonario, ¿no? Y ahora, usted me dice, yo simpatizo con el populismo, con ese tipo de populismo, pues exactamente en la misma medida que simpatizo con los de aquí o con los de allá, de Latinoamérica, en ningún caso. Creo que es muy importante para el futuro del mundo que los Estados Unidos tengan un presidente en las próximas elecciones con cierta experiencia,
cierto conocimiento del mundo internacional, que sea capaz de agrupar y no dividir la sociedad norteamericana y que sea capaz de recuperar credibilidad, prestigio, autoridad de los Estados Unidos y sus aliados en el mundo. A mí eso me parece muy importante porque lo que estamos viviendo en los últimos años de ausencia del liderazgo norteamericano, deliberadamente, de tendencias a la introversión, que existen tanto en la parte demócrata como en la parte republicana, yo lo considero para la seguridad y la estabilidad del mundo altamente problemático. ¿Ha sido débil Obama entonces? No es cuestión de ser débil a veces o de ser fuerte, es cuestión a veces de estar acertado o equivocado, ¿no? Seguro que ha tenido aciertos, pero seguro que sus errores están en este momento luciendo más de lo que sería deseable. Yo me decía, ¿qué es lo que más le conviene a España? Al interés nacional español, que es al final lo que nos tiene que convocar y lo que nos tiene que... Pues mire, a mí, suponiendo que que no hay ningún grado de enemistad, por ningún candidato, a mí se me ocurre que a España, por las razones que usted ha dicho, entre otras cosas, le viene bien un presidente que hable español. Jeb Bush. Habla español. Habla español. Marco Rubio habla español. Sí. Hay otros que no hablan español, pero que a lo mejor no nos vendrían mal. Pero yo creo que te entiendes mejor con alguien que habla tu idioma, que habla español y te comprende y que vive o ha vivido en tus mismos ámbitos culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo siendo todo eso una fuerza tan importante y tan emergente en los Estados Unidos. Se me ocurre pensar eso, ¿no? Yo le diré una pequeña... para los intereses nacionales de España. Yo le quiero decir que, en mi opinión, históricamente para España ha habido los presidentes más importantes, los presidentes, no alargarme mucho, pero en fin, Eisenhower fue un presidente importante para España. Yo sé que esta afirmación firmó unos acuerdos importantes, entonces era el régimen de Franco, pero eso, como ha dicho en muchas ocasiones y ha explicado el profesor Pepe Varela Ortega, que está aquí, y que le agradezco mucho que esté aquí, pues forma parte del proceso de occidentalización de España, ¿no? Y eso pasó con Eisenhower. Nixon y Ford, bueno, vinieron por aquí y entendían algo estratégicamente el valor de España, con sus limitaciones. Bush padre fue un buen presidente, entendía. Clinton tuvo una relación muy correcta. Y George Bush, extraordinariamente estrecha. Yo quiero recordar que el único presidente de la historia norteamericana que comenzó un viaje a Europa por España, ante el asombro de todos los demás países europeos, incluidos los más importantes, fue el presidente Bush. Y el que ha tenido una relación más estrecha con España, sin ninguna duda, ha sido también él. Entonces, yo sé el ambiente que aquí todavía sigue en algunos ámbitos respirando el presidente Bush, pero por lo tanto cuando digo, yo creo que nos vendría bien alguien que hable español, sé que muchos aquí van a defender exactamente lo contrario. O sea, van a defender, ¿cuál es el que peor nos viene? Pues ese. A ese apoyaremos, ¿no? Haga usted esta pregunta en Francia. A Francia y a los intereses de Francia les interesaría un presidente que hablase francés. Pues con toda seguridad que sí. Y vaya usted haciendo esa pregunta a todos los demás. Si además entienden y tienen una comprensión de España,
tanto mejor. Si además tienen unas políticas que consisten en reafirmar el poder atlántico como a nosotros nos interesa, tanto mejor. Si además pueden comprender, porque son parte de ese mundo, también la mentalidad latinoamericana, tanto mejor también para nosotros. Es lo que le puedo decir. Y es lo que me lleva mi reflexión sobre el interés nacional de España, que es lo único que me ha movido toda mi vida y lo único que me sigue moviendo y me seguirá moviendo toda mi vida. Tengo que darle paso ahora a don Santiago Vergareche de Vocento, pero quiero darle las gracias, presidente. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Muy bien, Juan Carlos.